Isaías 40 es el comienzo de la última parte del libro. Esta sección es la introducción de los capítulos siguientes. El Señor comienza con uno de los mensajes más tranquilizadores y reconfortantes de la Biblia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este mensaje recordará al pueblo la fidelidad de Dios a su pacto, aquel pacto que aseguraba un glorioso futuro si lograban vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta semana veremos el consuelo de Dios a su pueblo y la confirmación de que la palabra de Dios permanece para siempre y con ella permanecen las promesas de Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8, que lleva por título Consolaos, pueblo mío. En el bosquejo de la lección de esta semana veremos dos puntos principales. Número 1, veremos el consuelo y celo de Dios. Número 2, veremos la gloria del Señor y el anuncio de Sión. El versículo de memoria de esta semana está en el libro de Isaías 49 y la palabra de Dios dice lo siguiente: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. A través de las lecciones pasadas fuimos viendo algunas crisis que atravesaba el pueblo de Israel, algunos momentos tristes. Por ejemplo, cuando fueron llevados cautivos por el pueblo de Asiria. También cuando los egipcios cogieron a los israelitas. Y también hemos visto que Babilonia por un largo periodo de tiempo tuvo en cautividad al pueblo de Israel. Sin duda alguna, estos eventos fueron muy devastadores para el pueblo de Israel, porque estas naciones los habían esclavizado al punto de ponerlos a trabajar de sol a sol. Es decir, no tenían descanso. Ahora, permítame leer en la Biblia Isaías 40, versículo 1 al 2. La palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este texto bíblico habla del consuelo de Dios a su pueblo. Su pueblo había salido de la cautividad por parte de los asirios y ahora Dios prepara a Judá para una calamidad aún mayor, el cautiverio babilónico, que llegaría un siglo después de este capítulo que estamos analizando en este momento. Es decir, después que su pueblo se librara de la opresión asiria ocurrida en el año 701 a.C. Volverían otra vez a cautividad en el año 605, ahora ya no en manos de los asirios, sino en manos de los babilónicos. Por ese motivo, Dios, a través del profeta Isaías, insta a su pueblo a prepararse, porque después de esto, después del cautiverio asirio, vendría algo peor, que sería el cautiverio de los babilónicos hacia el pueblo judío. Por eso Dios insta a su pueblo a que se mantengan firmes, porque después de la cautividad, el Señor les daría un futuro glorioso. No hay mejor consuelo que el consuelo divino, y mucho más cuando sabes a través de las profecías las cosas que tienen que ocurrir antes que Cristo vuelva por segunda vez. Esta última sección del libro de Isaías nos habla del éxito de Dios en llevar de nuevo a Israel a su posición ideal, o sea, a vivir como luz y esperanza del mundo. Necesitamos recordar que los exilios que Israel vivió fueron porque no supieron ser la esperanza para las naciones venideras, porque no supieron mantenerse siendo fieles a Dios.
es decir, fueron en contra de la voluntad de Dios, se rebelaron contra Dios, fueron tras los ídolos. Pero en estos últimos capítulos del libro de Isaías, vamos a apreciar que ahora Israel sí podrá cumplir el propósito divino, que era ser una nación modelo a seguir. ¿Cuál era el problema con la idolatría? El problema real era que nada ni nadie puede representar a Dios. En el tiempo pasado, las personas creían que adoraban a los poderosos seres divinos a través de imágenes o símbolos de ellos. Por eso, un ídolo funciona como un dios. Y entonces, cuando alguien lo adora, quebranta el primer y el segundo mandamiento, que por cierto, a Dios no le agrada, porque Dios es celoso. Dios quiere adoración solo para Él. O adoramos a Dios exclusivamente o no lo adoramos. Recuerda que al adorar a otros dioses te convierte en un adúltero espiritual, destruye tu relación íntima con Dios. Por eso es mejor no ser un adúltero espiritual. Por eso es mejor solamente centrarse en adorar a Jehová nuestro Dios. Quisiera compartir la cita de Elena de White hablando acerca de la idolatría. Ella menciona lo siguiente. Dice: cualquier cosa que tienda a disminuir nuestro amor por Dios o que interfiera con el servicio que le debemos, se convierte en un ídolo, menciona ella en una cita del Espíritu de Profecía. Entonces, ¿qué está interfiriendo en tu relación personal con Dios? Tal vez pueda ser la música, la hechicería, o tal vez pueda ser tu ego, o tal vez pueda ser el exceso de trabajo que usted tiene, porque el diablo ahora está trabajando fuerte para que usted solamente trabaje y se olvide de Dios. Ten cuidado con la idolatría. La idolatría intentará suplir tu necesidad de una forma aparentemente rápida y práctica. Por eso el diablo es astuto para poder sacarnos del camino correcto de la adoración a Dios. Pero recuerda que solo Dios trae verdadero consuelo y felicidad para tu vida. Muy bien, llegamos a la segunda parte de este bosquejo de la lección, que lo hemos titulado, lo hemos llamado La gloria del Señor y el anuncio de Sión. Isaías 40, versículos 7 y 8 menciona lo siguiente la palabra de Dios. Dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? Leyendo el texto bíblico, nos damos cuenta de que el Señor anunciaba a su pueblo que los seres humanos somos pasajeros. Son pasajeros, pero su palabra, es decir, la Biblia, es eterna, permanece para siempre. Esto era una extraordinaria noticia para el pueblo de Israel, porque sus promesas de Dios, su pacto, permanecería para siempre. Solamente ahora dependía del pueblo si cumplía su parte del pacto o no, porque si cumplían, entonces la promesa de Dios sería realidad. Pero si no cumplían su parte, entonces la promesa de Dios no sería una realidad en la vida de ellos. Ahora bien, salta una pregunta a la mente. ¿Qué era necesario para que su promesa de liberación se cumpla en la vida de los israelitas? Veamos, el Mesías vendría en el futuro y el pueblo de Dios debía prepararse. 1, para que estén listos para la venida del Mesías. Y 2, para que las naciones vecinas también estén listas para la venida del Mesías. Entonces, era necesario que cada israelita trabaje en la transformación de su carácter. Ya no más un carácter malo, sino ahora un carácter semejante al de Cristo. Y además, trabaje también en la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Lo mismo es necesario para su iglesia hoy en día.
La iglesia debe trabajar también en estas dos cosas, en la transformación de su carácter, es decir, imitar a Cristo cada día para que el carácter de Cristo se impregne en nosotros, y debemos también, como iglesia de Dios, trabajar en la proclamación del mensaje de Cristo Jesús. Es evidente que Juan fue el que preparó el camino para la venida del Mesías, pero Ana, la profeta, fue la primera en anunciar públicamente en Jerusalén que Cristo iba a venir, que Jesucristo vendría a la tierra como el Mesías, como el Salvador de este mundo. Este fue el anuncio de Sión, el niño Jesús, pues Él sería el Salvador de este mundo. Lucas capítulo 2, versículo 38, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este fue el inicio de la evangelización cristiana y posteriormente María Magdalena fue la que anunció la resurrección de Cristo. Ella tuvo el privilegio de dar la primicia a las personas que Jesucristo había resucitado. Y esto era una garantía de que la misión de Jesús fue un éxito en esta tierra. Pues esto también es prueba evidente que por la resurrección de Jesús, nosotros, es decir, cada ser humano, cada persona que cree en Jesús, resucitará. Finalmente, la gloria del Señor se mostró a través de la misericordia y el poder. Ambos están unidos y ambos son necesarios para que Dios salve a su pueblo. De esta forma, la misericordia de Dios se muestra en dos situaciones. Quiero especificar un poquito aquí. La primera de ellas es en su venida para librar de la esclavitud del pecado a su pueblo. Y número 2, se muestra también como dador de poder a los débiles. Asimismo, el poder de Dios también se puede apreciar en dos situaciones. Número 1, se puede apreciar en que sus palabras de Dios permanecen para siempre. Y número 2, se puede apreciar también como creador incomparable. Él es el Dios de dioses, Él es el Rey de reyes, Él es el sustentador de todo lo que se mueve y respira en esta tierra. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Muchas veces la crisis del ser humano viene en consecuencia de su mal proceder. Pero a pesar de ello, el Señor tiene misericordia y bondad para dar. Lo único que necesitas hacer es reconocerlo a Él como Dios, creador, sustentador de todas las cosas. Él no quiere una adoración a medias, Él quiere una adoración exclusiva. Por eso, permítele a Dios ser el soberano, Rey de reyes en tu vida personal. Al igual que en el tiempo pasado, fue necesario preparar el camino para la primera venida de Cristo Jesús. De la misma forma, hoy en día, nosotros necesitamos preparar el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejando que Cristo impregne su carácter en nuestro corazón, imitándolo a Él cada día, dejando que Él transforme nuestra vida, de tal forma que nosotros, como sus hijos, podamos anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Podamos anunciar al mundo que Cristo viene por segunda vez. Si en este momento te sientes triste, porque vez tras vez has intentado dejar ese mal hábito, porque vez tras vez quieres cambiar y no puedes, tranquilo, el Señor es poderoso. Él tiene poder para crear un corazón nuevo dentro de ti. Solo Él tiene el poder para recrearte y darte poder para vencer el mal. Vamos a orar. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque a través de esta lección nos muestras que hay consuelo para nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poder guardar el pacto, a poder hacer nuestra parte de ser fieles a ti, para que un día vengas por segunda vez y nos muestres, nos reveles tu gloria
aquel futuro glorioso que está reservado para tus hijos. Bendice, Padre Santo, a cada hijo tuyo que está detrás de la pantalla escuchando este mensaje. Queremos entregarte nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta forma llegamos al final del bosquejo de la lección. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.